Casa Editorial Lo que Importa presenta El Estado del Arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, Isla y Pampa. Conversamos con el escritor cubano Leonardo Padura y con el cineasta argentino Andrés Di Tella. ¿Qué hace la cultura cuando la realidad se desintegra? Leonardo Padura lleva 4 décadas construyendo una crónica literaria de Cuba desde, como dice él, la esquina de su barrio en La Habana, sin ceder ante la censura ni ante el escapismo. Andrés Di Tella lleva igual tiempo filmando la Argentina desde adentro, convirtiendo cada documental en un ejercicio de memoria, que es también una pregunta sobre la identidad nacional. Ambos son hijos de países que los han obligado a pensar la historia no como pasado, sino como una herida abierta. Imposible vivir al margen de la historia. En la isla todo es calificado de histórico. Padura lo dice con una mezcla de ironía y resignación que solo puede articular quien ha vivido décadas dentro de un régimen que administra el relato. Y en su nueva novela, Morir en la arena, parte de un parricidio real para poder explorar 3 obsesiones que atraviesan toda su obra: el miedo, el perdón y la redención. Teníamos tanto miedo que no sabíamos qué era el miedo, escribe, y esta frase podría leerse como una arqueología de la conciencia cubana, pero Padura insiste que el miedo ya no es exclusivo de las dictaduras, sino que las redes sociales, los algoritmos y también los nuevos populismos han instalado este mismo mecanismo en las democracias occidentales. La literatura, entonces, no habla solo de Cuba. Su literatura habla de los eternos conflictos de la condición humana. Y si Padura organiza este pasado en novelas que parecen crónicas, Di Tella hace documentales que parecen sueños. En 327 cuadernos acompaña al escritor Ricardo Piglia en el proceso de releer sus propios diarios íntimos, aquellos cuadernos que empezó a llenar a los 17 años. La película no pregunta qué recordamos, sino qué elige la memoria, qué descarta, qué distorsiona y qué devuelve transformado. La contingencia presiona sobre ambos con intensidad distinta, pero con la misma urgencia. En Cuba el colapso es material, existencial, cortes de electricidad, crisis de medicamentos, la mayor ola migratoria en décadas. Padura observa desde esta esquina de su casa con un cierto pesimismo que él mismo califica de honesto. Un momento muy difícil. Siento que realizar grandes cambios es cada vez más complejo. Sus libros circulan en 31 idiomas, pero no pueden imprimirse en su propio país por la falta de papel. Corren de manera digital de teléfono en teléfono. Y en Argentina la crisis tiene otra textura. El gobierno de Milei ha instalado la motosierra, la amputación que se traduce en políticas de financiar la cultura. Pero el problema es mucho más profundo que el presupuesto. Es la creación de un enemigo cultural, la simplificación del debate público hasta hacerlo unidireccional. Lo que une a Padura y a Di Tella no es el pesimismo, aunque ambos lo practican con cierta lucidez, sino la convicción de que el arte es un acto de provocación, no de propaganda, no de neutralidad cómoda. Padura lo dice al hablar de su propio trabajo. La literatura no es una crónica parcial ni neutral. Su función es potenciar lo dramático, sacudir al lector, hacerlo pensar. Y Di Tella lo demuestra en cada función de diarios, donde, por ejemplo, interrumpe la proyección de sus propias grabaciones para narrar sueños en vivo, convirtiendo esa proyección en un acontecimiento irrepetible. En ambos casos, la obra no existe separada del cuerpo del artista, es inseparable desde el lugar donde se está y se produce, desde el momento histórico que la presiona, desde la crisis que la hace necesaria. Intelectuales que insisten, que preguntan, que recuerdan. Bienvenidos al Estado del Arte. Leonardo Padura, muchas gracias. Un placer que puedas estar junto a nosotros en el Estado del Arte. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Leonardo, llevas 40 años escribiendo de tu Cuba, donde resides, que estás ahí también enfrentando, lo que ha pasado en estos años en tu país, pero sobre todo contando la historia de una generación. Eso atraviesa tu narrativa. Sí, yo creo que mi literatura es muy generacional.
las novelas, por ejemplo, del personaje de Mario Conde. Mario Conde es un hombre de mi generación, de mi edad, y que ha ido desarrollándose, evolucionando, envejeciendo a lo largo de los años. Las primeras novelas ocurrían en el año 1989. La más reciente que publiqué, Personas Decentes, ya ocurre en el 2016. Es decir, han pasado 30 y tantos años de la vida de Cuba y de Conde, y de una generación, con toda una serie de cambios, esto muy importante. Las otras novelas, pues siempre hay personajes que son de mi generación. De la novela de mi vida, un grupo de escritores: El hombre que amaba a los perros, el personaje de Iván, el que recibe y transmite la historia. Como polvo en el viento, es una novela sobre la diáspora de mi generación. Y ahora más recientemente, Morirle a la arena, que tiene que ver fundamentalmente con el destino de esta generación en Cuba cuando llega a la edad de la jubilación y encuentran que están en un estado de vulnerabilidad, que puede también decirse de pobreza, esto que es lo que nos afecta a todos. Tú dices, esta es una novela que está inspirada en un acontecimiento real, un parricidio que ocurrió en una familia cercana a la mía. Está muy transfigurado y cuenta fundamentalmente, esta historia se cuenta en dos Mm. tiempos. El tiempo del presente, que es el tiempo de las consecuencias, y todo el tiempo del pasado, que es el tiempo de las causas. Y desde esas consecuencias yo me voy hacia atrás buscando las causas que llevaron a esas consecuencias. Entonces, ahí los comportamientos de los personajes, por supuesto, evolucionan. Uno no reacciona igual ante muchas cosas a los 20 años que a los 70, Sí. por supuesto. Entonces, eso también es importante. Y estos grandes temas que están presentes en la literatura y que van además trabajándose y que los contextos, yo lo vuelvo a mencionar, van marcando de qué pasa con el miedo, qué pasa con el perdón y qué pasa con la redención, que son, yo diría, tres grandes aspectos que están muy trabajados en este último libro. Sí, el tema del miedo, bueno, recorre todo el libro, pero es que recorre toda mi literatura. Aquí hay, por ejemplo, dos personajes que viven con determinados temores. El caso de Rodolfo, que es un cobarde patológico, es un hombre que le tiene miedo a la vida, y eso lo lleva a tomar decisiones que a veces son valientes para alguien que es un cobarde, como por ejemplo aceptar ir a una guerra de la que viene con un trauma. Las guerras son traumáticas y regresar con un En trauma Angola. es lo más normal en Angola. La guerra de Angola, en la que los cubanos, fueron 300.000 cubanos fueron a Angola, no a la guerra, los 300.000 en un plazo de 15, 16 Entiendo años. que tú también fuiste cronista Yo de... estuve como periodista un año ahí trabajando en Angola. Y el personaje del escritor que aparece aquí, que es uno de los protagonistas de la novela, Raimundo Fumero, que habla de los miedos del escritor cubano de los años 70, este escritor que tiene que aprender a escribir de acuerdo a determinados códigos. Como hay un crimen familiar, pues esa familia se quiebra con ese acontecimiento, y entonces viene una posibilidad de que haya o no perdón. Eso es un tema importante en la novela. No solamente lo que significa ser perdonado, sino la capacidad de unos de perdonar. Es decir, que son dos actitudes diferentes. Y por otra parte, este fenómeno de la redención, que es en definitiva, una recuperación de una libertad, que puede tener un carácter más o menos místico, pero puede tener un carácter también muy humano, muy concreto Mm. en la realidad de la vida de las personas. Quiero quedarme con el miedo, incluso con algunas frases que tú has expresado y que también están en tu literatura, que de alguna manera sintetizan ese trabajo que has hecho en relación a teníamos tanto miedo que no sabíamos lo que era el miedo. Sí, es que se convirtió en algo que estaba en el ambiente, en la atmósfera, en los comportamientos cotidianos de la gente. Yo escribí un guión para una película que se llama Regreso a Ítaca, que la dirigió el director francés Laurent Cantet. Es una historia cubana. Y hay un personaje que en un momento determinado explota y dice: es que nos metieron el miedo en la sangre, nos metieron el miedo en la sangre. Y eso es real. En Cuba, en una época, los niveles de control y de vigilancia eran tan fuertes que dependías de lo que alguien dijera para tú poder, por ejemplo,
estudiar una carrera universitaria. Esos controles hoy cambiaron su carácter, pero no su esencia, siguen existiendo. Entonces, la gente tiene miedos y son miedos sociales muy justificados. En mi novela anterior, Personas Decentes, el personaje de Mario Conde dice en un momento, mira, hay miedos que son comprensibles. Ujú. El miedo a la muerte, tenemos miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, al dolor. Hay gente que le tiene miedo a las ranas y a las cucarachas y está bien, son sus miedos. Los jodidos son los miedos sociales que te inducen. Esos son los miedos que son más perversos y son más terribles. Y esos miedos perversos hoy están incluso en algunos referentes de lo que significa la democracia en su pleno ejercicio, en los liderazgos Europa, Estados Unidos, está en la retórica y es Mm. una herramienta política, entendiendo obviamente lo que ha sido tú como cubano cuando hay regímenes totalitaristas, dictaduras, bueno, para qué hablar también el caso de la Unión Soviética, que está también muy presente y trabajado eso. El hombre que amaba a los perros, ¿no? Tiene mucho relato que tiene que ver con esa represión, con la censura, con la persecución. Pero ¿cómo ves también hoy un mundo donde el miedo está en nuestro día a día, está tan presente? Se ha convertido en una práctica de los poderes. Los poderes, por supuesto, quieren tener un control. En Estados Unidos hoy hay mucha gente que vive con miedo. Lo que ha pasado con todas las personas emigrantes, pero incluso gente que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos y que tienen miedo, y otros que no son emigrantes, pero que también tienen miedo por muchas condiciones que están ocurriendo ahí. En Rusia, esto te podrás imaginar lo que puede ser Sí. tener una cierta disidencia. Yo creo que casi que es similar a la que pudo existir en determinadas épocas de la Unión Soviética. No vamos a compararla con lo de Stalin, porque lo de Stalin fue algo muy, muy enfermizo, pero fue algo que se practicó durante mucho tiempo. Y en general están pasando cosas que dividen a las sociedades, marginan a comunidades, afectan el desarrollo normal de las personas y es muy triste que eso esté pasando a estas alturas del siglo XXI. ¿Y cuál es la explicación que tú le das, Leonardo? Y te lo pregunto como un intelectual, como una persona siempre interesada en el día a día, como periodista. No, yo puedo tener opiniones, no tengo la explicación. No tengo la ¿O explicación cuál porque es tu opinión entonces? es un tema muy complejo. Creo que lo que ha ocurrido es que hemos entrado en la crisis de todos los sistemas y todos los paradigmas que conocíamos hasta ahora. Ya, por supuesto, fracasó hace mucho tiempo la utopía fascista, aquella que hablaba de una superioridad nacional. Falló la utopía comunista, que era la de la gran igualdad entre las personas, y creo que la utopía capitalista también está funcionando, está también entrando en una crisis de su funcionamiento que está provocando estas reacciones políticas tan lamentables y tan elementales, pero tan perjudiciales para el mundo y para la gente en general. Yo creo que se han perdido estos mm, determinadas reglas de convivencia que hacían que el mundo funcionara con la torpeza que siempre ha funcionado, pero que de alguna manera funcionara. Creo que eso está complicándose mucho y puede derivar en problemas mucho mayores. Y a nivel de sociedad o de humanidad incluso, ¿qué crees tú que ocurre? Y te lo pregunto especialmente como cubano, cuando la desesperanza está tan presente, cuando se ve poca posibilidad de salida. Bueno, tú decías uno de tus personajes, Mario Conde, en ese último libro del año 2016, mostraba momentos súper particulares en Cuba, ¿no? La visita de Obama, los Rolling Stones, desfiles de moda, donde existía una posibilidad que todo lo que había ocurrido con el régimen, negociaciones, todo eso se derrumba con la llegada de Trump. Entonces, hoy también estamos muy atentos a, sabemos, una situación muy, muy compleja económica, los cortes de electricidad, la falta y una escasez profunda que se vive. Entonces, ¿cómo tú has vivido con eso, me imagino, como sensación de dónde puede estar la salida a tantos años de estar en esta situación? La salida no sé dónde puede estar, no hacer esto, intentar
hacer predicciones de futuro, especulaciones, yo creo que es demasiado arriesgado porque, primero, estamos viviendo en un mundo de total incertidumbre, donde lo imprevisible puede ser lo más previsible, donde los comportamientos de determinados líderes son bastante desequilibrados, por decirlo de alguna manera. Entonces cuesta mucho trabajo intentar entender cómo van a ser las cosas. Cómo han sido es tremendo y yo he manejado mucho la imagen del túnel. Hubo un momento en que entramos en un túnel al final del cual a veces parpadeaba una luz. En un momento esa luz dejó de parpadear y ahora ni siquiera vemos las paredes del túnel, no sabemos dónde estamos, estamos como si nos hubiéramos quedado ciegos. ¿Qué va a pasar? Te digo, sobre la mesa están todos los escenarios. Hay una novela famosa italiana, El Gato Pardo, donde el personaje dice que hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Puede ser que eso ocurra en Cuba, o puede ser que cambien muchísimas cosas por distintos métodos que pueden ir desde una evolución de la sociedad cubana, que no sé si será posible, hasta una intervención militar, como ha ¿Cómo ves anunciado eso? Trump. Porque estuvo en la retórica, estuvo después de lo que pasó en Venezuela, incluso con declaraciones de una cierta inminencia del propio Donald Trump a que No, dice que eso... ahora cuando terminen en Irán, los portaaviones cuando vengan de regreso van a ponerse frente a las costas cubanas y los cubanos, el gobierno cubano va a decir nos rendimos, es lo que dice él ahora. ¿Y tú cómo ves? No, Y qué está... ¿qué tú quieres No, que no, te no, pueda decir? no, no, no. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno No, no, cubano? no, 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 Espero no. que Me refiero al pueblo cubano. Si eso está presente en la discusión, en el debate, en ese día a día? yo creo que la sobrevivencia se lleva más inteligencia de la gente que lo que puede pasar es que todo es impredecible y la situación de la vida de la gente es muy complicada y la gente está tratando de resolver esas complicaciones de su vida. Está más en ese Intentar, día a día, dices tú, en la no, que están en el día a día, no es que estén más, están en el día a día. de la sobrevivencia. Claro, intentar imaginar cómo va a ser algo después es muy complicado. Mm. El tema de la vejez es un asunto social, económico, muy importante en estos momentos en muchas sociedades. Mm, eh, yo recuerdo, es decir, en dos generaciones, yo recuerdo que cuando mi abuelo tenía 60 años, yo veía un señor mayor. Ujú. ¿Recuerdas que Trotsky es asesinado con 61 años Sí. y le decían el viejo? A Hemingway le decían papa y parecía un viejo y murió con 62. Se suicidó con 62. Yo tengo 70. Entonces, y no me considero un viejo, aunque sé que ya estoy en la tercera edad. El otro día leí algo que dijo Joan Manuel Serrat en un encuentro que hubo en Barcelona sobre la crueldad de las sociedades modernas con respecto a las personas de la tercera edad, que él dice, los viejos, dice Serrat. Y lo importante que sería que hubiera una conciencia de que son gentes que han trabajado durante muchos años para que haya unos determinados beneficios sociales bien o mal administrados. Ese es otro problema, no es un problema de las personas, es un problema de las sociedades y de las políticas y de los gobiernos. Pero que tenemos derecho. Y tenemos derecho a vivir lo más plenamente posible, todos nosotros. Mira, una de las cosas más geniales que he visto, que he oído con respecto a la vejez, fue algo que dijo Luis Buñuel. Lo entrevistaron para un documental y dice en un momento, mira, ya a la edad que yo tengo, he perdido el deseo sexual. Y eso para mí ha sido muy importante, porque me di cuenta de que los pajaritos cantan, la- los árboles tienen flores, hay distintos tonos de colores, porque yo me pasé toda mi vida como un obseso sexual. Entonces, son
definiciones y actitudes muy importantes, pero creo que tenemos O sea, cuando todos se pierde eso me empiezo a a ver otras detener en cosas, a ver otras otras cosas, cosas, a ver claro, otras a cosas. contemplar, por Pero bueno, pero ejemplo, el Buñuel, ya espacio. sabes, si Sí, recuerdas, el cine de Buñuel siempre hay una sensualidad bastante perversa, exacto. esto en su Sí, cine, lo ¿no? trabaja de forma incluso Eh, evidente, ¿no? sí, No, sí, no, sí, no es sí, ahí retórico, sí, podríamos sí, decir, el sí, tema sí. sexual. Sí, y yo creo que, claro, en ese ímpetu mío de mezclar muchos temas en esa pregunta que tú me decías que habían varias cosas, claro, lo que yo de alguna forma, tal vez muy apresuradamente te trataba de preguntar, era, claro, la vejez, pero ¿qué pasa con esos aspectos que de repente creemos que se pueden ir anulando? A partir también de lo mismo que tú dices de Buñuel, que es la sexualidad. Y aquí yo creo que Morir en la Arena no es así. No, no, No es no. así en Mira, ningún no, caso. es que también depende mucho de las personas y también de las épocas, por supuesto. La percepción que tenemos ahora de que podemos vivir mucho más tiempo, pues nos da una proyección de vida que es diferente y nuestros estilos de vida son diferentes por cuestiones culturales y médicas que tienen que ver muchas veces con la tecnología. Entonces, va a pasar Mm. en un par de generaciones que la gente que tenga determinadas posibilidades y condiciones va a vivir 120 años de manera bastante normal. ¿Y ¿Qué va eso a te pasar? asusta? ¿Qué va a pasar? No, ¿qué va a pasar en una sociedad en la que la edad de jubilación era 65 años, pero te vas a jubilar en la mitad de tu vida? Claro. ¿Qué haces con la otra mitad? Entonces vas a seguir trabajando porque no hay una respuesta económica para que se te pague sin tú trabajar. Entonces estamos abocados a una enorme cantidad de transformaciones. El hecho de que la gente viva más. En el siglo XVIII la gente vivía 40 años y en el XIX llegó a 55, 60 y eso fue un gran éxito. Bueno, pues en el siglo XX y lo que vamos de 21 se ha llegado a los 80, 80 y tantos años en muchas sociedades, como promedio, como promedio. Mi madre está viva, 98 años, 98 años. Y una de las cosas que yo sé que más me va a afectar cuando mi madre muera es perder la referencia de su memoria, porque tiene la mente muy clara. Y hay cosas muchas cosas de la vida familiar y de la vida incluso del país que yo le pregunto a ella. El otro día me llamaba por teléfono y me decía, mira, recuerda que en Chile es muy bueno comer pescado Ay, porque no te creo. cuando tu tío estuvo navegando por Chile y fue al Cabo de Hornos, es decir, se lo sabe todo, se lo recuerda Con todo. 92 Con noventa y años, ocho años, haciendo 98 años. Y recomendaciones. estamos hablando de algo que ocurrió cuando ella tenía 10. Wow. Imagínate tú. ¿Y a qué lo atribuyes? Porque eso es como tan azaroso, siento, ¿no? Que a todos de repente nos desvela saber No, cómo... lo has dicho, es azaroso. Hay personas que pierden la mente muy pronto Pero es y es lectora tu madre, muy de la conversación. muy de la conversación, tanto que hay que tener cuidado con ella. No te suelta, como decimos acá ya. Es peligrosa, es peligrosa. Pero me imagino qué privilegio para ti escucharla y además motivo de inspiración, tú dices, incluso recurriendo para poder detallar cosas que tal vez tú no viviste Sí. y que están ahí también en tu narrativa. Pero Leonardo, tú otra cosa que me gusta mucho es cómo trabajas el tema de los espacios físicos, tu casa en la que naciste, en la que viviste, o sea, sigues viviendo de hecho, y la relación con el mar, que eso también es tan de isla, tan de Cuba. Los espacios físicos son fundamentales. Tú tienes que poner a unos personajes a moverse en un espacio. No hay otra manera. Y yo trato de conocer muy bien los espacios físicos en que se desarrollan los personajes. Moscú, ese que yo nunca había visitado y que visité para poder poner los personajes del hombre que amaba a los perros, o la Barcelona, ver en la Barcelona actual, la Barcelona de 1930, de la época de la Guerra Civil, en la que está Mercader allí y George Orwell y todos estos personajes que coinciden ¿Necesariamente ahí. tienes que ir al lugar que vas a narrar? Si puedo Ya. voy y trato de verlo. Y los espacios cubanos, que bueno, los conozco, los del presente y los históricos, pues de alguna manera también reconstruirlos. Por eso mi libro anterior es un libro sobre La Habana,
libro que se llama Ir a La Habana, que es un recorrido personal, histórico, literario, arquitectónico por la ciudad de La Habana, que es mi ciudad, la ciudad de mi pertenencia. Y bueno, ahí yo trato de hablar de cómo funciona, cómo me ha funcionado, cómo yo he conocido y cómo por momentos siento que soy rechazado por ese espacio que tiene todas estas características, como te dije, físicas, históricas, sociológicas, en fin. ¿Cómo se expresa ese rechazo? En el cambio de paradigmas, en el cambio de paradigmas. Por ejemplo, ahora mismo hay un ambiente sonoro en la ciudad. Yo, las letras de bolero que me sé, las aprendí porque la vecina de al lado, que era una jovencita, cuando limpiaba la casa ponía la radio y lo ponía a un volumen muy alto y en mi casa se oía y oíamos aquellos boleros clásicos. Ahora ese ambiente sonoro, por supuesto, ha ido evolucionando y ahora es del reggaetón. Eh, Hay ¿No te una gusta? cantidad, no, no me gusta para nada porque me parece esto que es la negación de lo que ha sido la música cubana durante 2 siglos. Entonces, está permeado por eso. Es decir, que también es lo que Alejo Carpentier definió muy bien en un ensayo sobre la teoría de los Mm. contextos. Hay contextos históricos, hay contextos geográficos, hay contextos culturales, pero también hay contextos gustativos, olfativos, sonoros, Absolutamente. y eso conforma parte del espacio. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo, por esta posibilidad de pasar por tantos temas, por también, yo Por culpa sé, tuya. bueno, eso es lo que intentamos acá, además de que se pueda generar una buena conversación, pero ha sido la verdad también un deleite poder escucharte, saber de Muchas tus gracias, muchas procesos gracias. y también conocer de ese día a día en Cuba. Muchas Muchas gracias. gracias, Leonardo. Muchas gracias, muchas gracias. Andrés Ditela, muy bienvenido al Estado del Arte. Muchas gracias, un placer estar acá. Andrés, estás por estos días con Mixtape La Pampa, que es tu última película, pero es importante destacar toda tu biografía, todos tus trabajos. Eres considerado uno de los documentalistas más importantes de tu país, de Argentina, director y fundador del Bafisi. Y has tenido otras películas que son fundamentales, podríamos decir, sobre todo del documental. Quiero destacar 327 cuadernos que están basados en los diarios de Ricardo Piglia, escritor además. Sí, también. De hecho, el otro día presenté aquí mi última novela que se llama Prueba de Cámara. Ya, así que estás en diferentes expresiones, pero abordando ciertos temas que me parecen recurrentes. Uno de ellos es la memoria, las cosas que a uno se le van olvidando, las cosas que son necesarias de recordar, las memorias colectivas también, y cómo eso tiene una clara vinculación con la identidad. Y por eso en Mixtape La Pampa hablas del gaucho, de esta figura tan de la idiosincrasia argentina, pero que incluso durante la dictadura se quiso solamente como acomodar a un cierto estereotipo, anulando ciertas otras particularidades que Sí. tiene el gaucho argentino. ¿Por qué este tema te pareció importante de abordar? Siempre, digamos, me gusta mucho agarrar el auto y salir por los caminos. Y La Pampa es como así un lugar infinito que puedes ir en cualquier dirección y aunque hay gente que dice que es todo igual, porque es llanura, ¿no? Casi todo. En cada pueblito, en cada lugar hay algo. Entonces, ese fue la verdad, la verdadera motivación es salir a La Pampa, hacer una película sobre La Pampa. En todas mis películas y también en los libros, generar un desarrollo dramático, una especie de núcleo emocional, que se produzca una especie de viaje emocional en el espectador, pero sí tener un cierto espacio para la autorreflexión. Perfecto. ¿Sí? Un ejemplo, mencionaste 327 cuadernos que se dan estos días, que es este documental sobre Ricardo Piglia, el gran escritor y bueno, amigo, que durante unos años se la pasa
revisando sus cuadernos donde está su diario y lo convierte en libro. Entonces, lo que aparece en esa película de la vida de Ricardo Piglia realmente es mínimo. Imagínate, toda una vida de, no sé, 80 años en 1 hora y media, o 1 hora y 15 creo que dura. Es decir, pero lo que yo creo es que aparece lo que llamo la punta del iceberg, ¿no? Hay una teoría, creo que de Hemingway, que es lo que se ve en una película, en esta película por lo menos, es como la punta del iceberg. Y la vida completa de Ricardo Piglia está abajo del agua, invisible, debajo de la superficie. ¿Y cómo se imagina el espectador ese gigantesco bloque de hielo que está bajo el agua? Con sus propias asociaciones, sus propios sentimientos, su propia vida, finalmente. Entonces, es sobre Ricardo Piglia, pero Ricardo Piglia es una excusa para que cada espectador tenga esa emoción sobre su vida, su reflexión sobre su identidad, sobre su memoria. Por ahí es un poco ambicioso, pero sucede, a veces sucede. Sí, sucede porque gatilla, incluso yo revisando esta idea y esta película, me llamó la atención, claro, son sus cuadernos, sus escrituras desde los 16 años. Y me acordé y dije, qué increíble que se haya perdido algo que era súper común, hasta por lo menos mi generación, que estoy en los 40 y tantos, de escribir un diario, de contarle a un diario las cosas que te pasaban, las cosas que soñabas cuando eras niño, las cosas que incluso te podían incomodar o los procesos que estabas viviendo. Y eso era como, claro, hoy tal vez en las redes sociales la gente igual cuenta mucho, Sí. pero el ejercicio de la escritura, de también procesar, es como casi un ejercicio, yo diría, como de psicoanálisis, de terapiarte. Sí, sí. Y es bonito que tú lo hayas explorado a partir de eso también en esta película. Pero yo creo que está volviendo eso, ¿sabes? Yo estoy, o sea, siempre, bueno, yo doy clases también y veo que muchos jóvenes tienen esa, quizás en vez de escribirlo en un cuaderno como hago yo, porque soy viejo, lo hacen en el celular. Claro. ¿No? Pero Se mandan mensajes a ellos mismos. Como sí, exactamente. Está bueno eso. Pero yo creo que hay más de lo que uno cree. Y hay gente, no todo el mundo, ¿no? Pero hay gente que si le lees el Instagram es Sí. bastante diario íntimo. Sí, puede que y ahí vamos a entrar en otro tema que, claro, cuánto es lo que me interesa o me conviene contar Bueno. o mostrar para ser parte de, Es verdad. a lo que es esa honestidad, que es ese vínculo más íntimo, creo yo, que tenía Sí, el diario, que es sí. como leer algo que yo escribí cuando era niña o Sí, era adolescente, que me conecta con cosas que voy olvidando después. No, tenés razón, pero yo, digo, me resisto un poco a decir, los viejos tiempos. Como que nos quedemos en ese Yo tema. creo que quizás hay cosas que uno no ve, que están pasando. Yo tengo una hija de 20 años y, no sé, veo su grupo de amigos, son chicos y chicas realmente interesantes, interesadas y curiosos y arman, no sé, unos amigos de mi hija arman un cineclub en Buenos Aires Mira. 4 veces por semana que se junta y se llena de gente y discuten y tratan de invitar a los cineastas. ¿Y qué te dice? ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan salir de lo que ya está servido, me parece. Necesitan crear algo ellos, necesitan gestionar un espacio propio. Inclusive este cineclub es totalmente ilegal, es decir, está... Ilegal. En el sentido de que no es un lugar habilitado. Perfecto. Tienes que ser como te mandan una lista de WhatsApp, no es público. Entonces la gente, inclusive hasta fuman. Imagínate. Qué Y sacrilegio. ofrecen bebidas. Entonces es encontrarse. Claro, pero volvemos a lo que conversábamos cine recién. como lugar de encuentro. Como lugar de encuentro y una reflexión a partir de la imagen o la palabra o el texto. Y eso es también lo que ciertos sectores que están en el poder quieren eliminar, ¿no? Que es la denominada batalla cultural. Sí. Y ahí quiero llevarte... me gusta que esto esté ocurriendo en tu país, con gente joven, Sí. porque es algo que nosotros acá recurrentemente analizamos. ¿Qué pasa con una generación que tal vez tiene menos esperanza que la que teníamos nosotros, que está mucho más
defraudada, desilusionada, y que ciertos sectores políticos han aprovechado aquello para ofrecerles algo que nos cautiva, que sabemos que tiene efectos muy nocivos y que nos hemos terminado deshumanizando. Pero ¿cómo se hace un poco también de mantener esa necesidad de la esperanza, ¿no? ¿Cómo lo trabajas? Porque quiero volver ahí a algo que yo mencionaba también al inicio, creador de festivales de cine independiente, también revisaba algunas entrevistas donde tú te juntas con otros directores precisamente como para pensar Argentina en estos días. Sí. Nosotros tenemos podríamos llamarlo la fortuna, aunque va a sonar medio raro, de tener un presidente horrible que se le ocurrió atacar a la cultura, como que el peor enemigo de la Argentina es la cultura, es decir, los escritores, los científicos, el cine en particular, como es muy visible, le sirve para atacar a determinados actores que son opositores, pero eso a la vez que, bueno, genera una situación muy difícil para el cine en Argentina y para toda la cultura, porque se ha desfinanciado, no hay apoyo, no solo no hay apoyo, sino hay ataque contra. Sí, claro. Pero a la vez eso genera ganas de resistir. O inclusive algunos chicos, porque todo es muy distinto, no podemos generalizar, algunos chicos sienten, por algo atacan al cine, vamos al cine. Es como hay un espíritu de rebeldía. El mismo fenómeno que hace que llegue alguien como Javier Milei a la presidencia de Argentina, que tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con alguien totalmente fuera del sistema, un outsider. Bueno, toda su estética apelaba un poco a eso durante la campaña. El tipo que canta rock and roll, qué sé yo, que tiene perros muertos, no sé. Toda esa locura a la gente le gustó, y sobre todo a los jóvenes, decir, mira, acá viene alguien diferente. Después, bueno, espero que se decepcionen, pero digamos, en muchos chicos genera como, si el cine es malo, me interesa, ¿no? Porque dicen, ahora los jóvenes están con Milei. Yo no creo que sea así. ¿No lo crees así? O sea, sí es así en parte. Por lo menos lo votaron bastante. Y gente muy joven, gente de los 18 años, que incluso no había votado, no habían participado en los procesos, claro, más allá del tema de la edad, pero que sí en este caso les pareció lo que tú decías. Un rebelde. Un rebelde. Sí. Es que él es un rebelde. Pero el rebelde no siempre es bueno. No, sí. Volvemos al principio, que ciertas palabras como la identidad nacional o el mismo gaucho o la tradición, o sea, porque el gaucho es una palabra que va junto con patria, tradición, familia, propiedad inclusive, pero la tradición, que es una palabra supuestamente conservadora, sí, así, claro, es algo hermoso. O sea, yo siento que pongo los pies en las huellas de gigantes como fueron Ricardo Piglia, como fue este remoto Hudson de Mixtape La Pampa, o como pudo haber sido, no sé, una maestra mía, Beatriz Arlo, o mis propios padres, ¿no? Creo que esa es mi tradición. Sí. Y yo la reivindico. Y la no vas me importa a que me digan, ¿cómo vas a defender la tradición? Es que es importante porque al final en esa disputa de las palabras, y acá también lo conversamos, por ejemplo, con Alia Trabuco, una escritora chilena que decía, ¿por qué se regalan palabras? Andrés Barba también, que es un escritor español, o sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, yo creo que está asociado con libertad, libertario. Acá es patriota, patriotismo, que se tomó por ciertos sectores y tú la mencionas, y esa es una palabra que todos los sectores, o todos, tienen algo que de alguna forma trabajar en relación a esa palabra, como tú lo haces en esta película. Sí. Y bueno, la palabra libertad, o sea, ¿cómo vamos a dejar que nos roben la libertad? Claro, totalmente. Andrés, te quiero agradecer y me quiero quedar con esa reflexión final que resuena alto en este capítulo donde hemos conocido tu trabajo, pero sobre todo hemos hecho un análisis y hemos puesto foco a nuestro país hermano, que tenemos esta gran frontera que compartimos como es Argentina. Así que nos parece súper relevante hacer una revisión también de los artistas y de lo que está ocurriendo por allá. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. El estado del arte con Vivi Encina fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.